Buenos días, mi nombre es Horacio. Hoy vamos a practicar la lección 28. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Hagamos una respiración. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesucristo. Gracias Dios Creador de todos los multiuniversos. Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente. Espíritu Santo, ¿qué significa esta lección? ¿Qué tengo que aprender de esta lección? Ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender estas lecciones. Gracias, Espíritu Santo, por haber entendido las lecciones. Gracias. Gracias. Porque primero hay que pedir el milagro, solicitar el milagro. O sea, permítaseme reconocer el problema para que el problema sea resuelto. Primero, pedir. Segundo, permítaseme reconocer que mis problemas sean resueltos. Y tercero, permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Primero tiene que pedir uno, después comentar el problema que tenga, pero entregárselo al Espíritu Santo. Y tercero, tiene que agradecerle al Espíritu Santo en el mismo instante presente, porque dar y recibir en verdad es lo mismo. Cuando uno pide, ahí mismo se le da. Entonces el milagro aparece. Entonces primero hay que pedir. Segundo, pero pedirle pues al Espíritu Santo. Segundo, comentarle el problema al Espíritu Santo, de qué se trata. Y tercero, agradecerle como si ya el problema se hubiera solucionado, porque en el tiempo de ellos donde vive, allá no existe el tiempo. Por eso es bueno decir aquí y ahora, en este instante presente. Permítaseme, Espíritu Santo, permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Pedid y se os dará. Segundo, con Espíritu Santo, me pasa este problema, necesito
solucionar este problema. Usted le cuenta el problema al Espíritu Santo y enseguida agradecer, como si ya se hubiera solucionado el problema. O sea, permítaseme reconocer que mi problema se ha resuelto, o sea, darle las gracias, como si ya se hubiera solucionado, para poder que el milagro le aparezca y se solucione el problema, o sea, la solución, para que el milagro aparezca. Muchas gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Empecemos pues con la lección 28. Lección 28. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierne ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes por qué es importante decir, por ejemplo, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera. De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí? ¿Y qué significa de por sí? Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. O ves o no ves. Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa, y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa es y al propósito que tiene. No la estás definiendo en función del pasado. Estás preguntando qué es, en vez de decírselo. No estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con mesas, ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales. Nadie cuestiona lo que ya ha definido. Y el propósito de estos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas. Al decir por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, te estás comprometiendo a ver. Mas no es este un compromiso exclusivo. Es un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa. Podrías, de hecho, alcanzar la visión valiéndote solo de esa mesa, si pudieses abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva. Tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza. Oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. Y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica estarás haciendo esa misma petición. Y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado, en lugar de imponerles tú tu propio dictamen. Hoy llevaremos a cabo 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una, en las que primero debes repetir la idea de hoy, y luego aplicarla a cualquier cosa que veas a tu alrededor. No solo debes escoger los objetos al azar, sino que, al aplicarles la idea de hoy, debes ser igualmente sincero con todos ellos, intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión. Como de costumbre, las aplicaciones deben incluir el nombre del objeto en el que tu mirada se pose, y debes mantener tus ojos sobre él mientras dices, por encima de todo quiero ver este A, de otra manera. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible. No hay prisa. Lección 29. Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica.
Gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo, gracias Dios Creador de todo el multiuniverso. Gracias, gracias, gracias. Pasemos pues a seguir escuchando la historia de Jesucristo, vida de Jesucristo narrada por él mismo. Constantemente en la luz ante nosotros de la infalibilidad de la justicia divina. Vivamos la protección de los espíritus de Dios, mas no nos imaginemos que ellos han de proteger a los unos más que a los otros sin la purificación del alma protegida. Yo me había alejado de mi objetivo al alejarme de Jerusalén, pero remedié en parte mi error estableciéndome en Cafarnaún. Pero los espíritus de Dios no me habían guiado en estas circunstancias por cuanto la parte intelectual de mi obra me pertenecía completamente. El objetivo de mi vida debía honrarme o llenarme de arrepentimiento, y los espíritus de Dios se apartarían de mí si mis alegrías humanas ofendieran su pureza. Espíritus de desorden me inspiraban penosas indecisiones, espíritus de tinieblas agitaban mi mente con dudas respecto de mi destino, espíritus de orgullo hacían resplandecer ante mis ojos la pompa de las fiestas mundanas y el placer de los amores carnales. Perdido en medio de una turbación indecible, levantaba los ojos al cielo con mirada escudriñadora y, más firme después de la plegaria, luchaba con coraje. Bien lo saben los que dicen: Jesús fue transportado sobre una montaña y el demonio le mostró los reinos de la tierra para tentarlo. Hermanos míos, el demonio, figura alegórica del espíritu del mal, se encuentra doquiera haya espíritus encarnados en la materia, y yo me encontraba entregado a las olas de ese mar que se llama vida humana. La ley de perdición, la ley de conservación, los goces materiales, los goces espirituales se disputan del espíritu del hombre y la victoria corona al espíritu que ha sabido luchar hasta su completa purificación. Yo reprimía los instintos de la naturaleza carnal, tomando fuerzas en el eterno principio del poder de la voluntad, pues la luz de mi espíritu solo me iluminaba durante el reposo que sigue la lucha, durante la calma que viene después de la tempestad. Debido a mi fuerza de voluntad yo era dueño de las pasiones funestas para el progreso del ser, y durante el descanso de mis fuerzas parecía que la memoria espiritual renaciera en mí. Consideraba entonces la habitación temporaria del cuerpo como una estrecha cárcel para el espíritu, y el aire de la libertad anímica entraba en mi pecho en celestes aspiraciones. La facilidad que yo tenía para descubrir las debilidades de los hombres los colocaba bajo mi dependencia. Mis palabras adquirían el alcance de revelaciones, cuando las llagas venían a quedar al descubierto, y la apariencia de predicciones, cuando la indignación desbordaba de mi pecho. Mis esfuerzos en el curar se dirigían también al cuerpo, cuyos sufrimientos me era dado a apreciar por algunos estudios adquiridos al respecto. Por lo que respecta a mis medios de cura, consentí en admitir, hermanos míos, que su virtud era puramente humana, y deja que mis milagros duerman en paz. Estos han arrojado sobre mí esa oscuridad de la que recién ahora vengo a librarme. El centurión de Cafarnaún es un personaje tomado de entre los que me debieron la salud y la tranquilidad. A todo lo que se ha dicho referente a este hecho, yo le opongo un desmentido formal, por cuanto esas palabras no podían ser favorables a la creencia en mi divinidad, mientras que nadie en mi vida carnal me tomó por un dios. Porque las multitudes eran mantenidas por mí en la adoración de un solo Dios, Señor y dispensador de la vida. Porque mi título de Hijo de Dios no implicaba la transgresión del principio sobre que descansa la personalidad divina, porque la eterna ley de los mundos coloca la muerte corporal en el abismo del olvido, mientras el pensamiento sigue al espíritu en el campo de la inmortalidad. Porque la muerte es el término prescrito por la voluntad divina, que no puede desmentirse. Porque la resurrección se debe entender tan solo en el sentido de la liberación del espíritu. Porque la resurrección del cuerpo sería un paso hacia atrás mientras el espíritu camina siempre hacia adelante.
La resurrección, hermanos míos, jamás tiene lugar, la muerte nunca devuelve su presa. La muerte, emblema de la petrificación, es el aniquilamiento de la forma material. El espíritu que ha abandonado dicha materia no se preocupa más de ella y solo la vida que se abre delante de él lo cautiva y lo arrastra. Jesús no ha podido resucitar a nadie. Tampoco es Jesús quien curó con la imposición de las manos, y con sus palabras. Él oró, pidió la liberación de los enfermos y consoló a los pobres, hizo nacer alegrías en el corazón de los afligidos y esperanzas en el alma de los pecadores. La tierna melancolía de sus conversaciones atraía a su derredor a los melancólicos y a veces su dulce alegría despejaba a los más siniestros semblantes. Los pobres eran sus asiduos compañeros y las mujeres de mala vida corrían hacia él para buscar en sus palabras el olvido, la fuerza, la compasión y el alentamiento. El temerario ardimiento del justo no arrastra jamás a Jesús el desprecio, y, encima de la vergüenza, él tendía con premura el velo radiante de la purificación. Mi Padre, decía, conoce nuestra debilidad. Él nos espera y nos llama con cariñoso empeño. Corramos a arrojarnos en sus brazos y los más grandes delitos serán perdonados. Mi Padre es también el vuestro. Mi habitación será igualmente la vuestra. Dejad pues a vuestros muertos y venid a habitar con los vivos. Con las palabras vuestros muertos yo quería indicar los excesos y los proyectos insensatos, las desilusiones y las manchas de la vida, los goces desordenados, los infortunios fatales para la prosperidad material y las malas influencias del amor, del odio, del remordimiento y del terror, del pecado y del temor del castigo. Las alegrías inocentes devolvían la sonrisa a mis labios y los niños eran siempre por mí bien recibidos. Dejad que los niños vengan hacia mí, decía, y tomaba sus manos entre las mías y los colmaba de caricias. Los odios y las discusiones se colmaban por la virtud de mi ascendiente. Todas las rivalidades desaparecían del círculo que yo había formado, y la tierna simpatía de las mujeres echaba sobre mi vida la sombra protectora de las madres, por los cuidados que eran inherentes a mi persona. Yo descansaba en una lancha pescadora durante la noche de las fatigas del día, escuchando las alegres conversaciones de mis amigos. Los deberes del apostolado, las enseñanzas del pastor dejaban lugar, durante esas horas de reposo, a expansiones llenas de atractivos, de confidencias y de afectos. Los hijos me entretenían con las alegrías y tristezas propias de su edad, y los padres me interrogaban respecto de las aptitudes de cada uno y de la posición que les convenía. Qué noches deliciosas nos proporcionaban el esplendor de la bóveda celeste, la transparencia del agua, el ansia de los corazones, la sencillez de las almas, las plegarias al Creador y la felicidad resplandeciente en medio de la mediocridad y del trabajo. Hermanos míos, yo bebo en estos momentos en mis recuerdos y quisiera reproduciros la emoción de mis fieles cuando, de pie sobre una tabla colocada al través de la lancha, yo les explicaba las grandes verdades del porvenir. Así se terminaban con los festejos luminosos del espíritu, las cálidas fiestas del corazón, y no dejaba a mis amigos sino rodeado y bendecido por ellos. Mi hospedaje era en lo de cierto Barjone, padre de Cepas y de Simón, el primero llamado más tarde Pedro, el segundo llamado por los hombres Andrés. Los tres eran pescadores. Las prerrogativas de Cepas tienen su origen en el cariño extraordinario que me demostró desde los primeros días. El carácter sombrío del hermano no dio lugar a la misma confidente expansión. Pocas caras me han quedado tan profundamente grabadas como la de Cepas. Veo aún la expresión de esa cara llena de franqueza y de cierta finura, sus ojos eran azules y lanzaban relámpagos de inteligencia por encima de unos carrillos frescos y sonrosados y sus labios gruesos sonreían a menudo con el descuido ingenuo de un alegre hijo de la naturaleza. La cabeza de Cepas era grande, sus cabellos abundantes y de color dorado, anchas las espaldas y elevada la estatura. Sus movimientos, más bien lentos, anunciaban la reflexión. Aún en medio de los trabajos más activos su fisonomía reflejaba con fidelidad las emociones del alma. Cuando pensé en atraerme su cariño, me detuvo con estas palabras. Puesto que la oración es eficaz cuando sale de tus labios, Señor, ordena a los vientos que me sean favorables durante la noche. Llenad mis redes, y yo creeré en el poder
deseos y Dios te oirá si esos deseos son la expresión de la sabiduría y de las necesidades de tu vida. Mi pobre Cepas no estaba acostumbrado a la elevación del corazón mediante la plegaria y recién después de mi llegada se preocupaba de las cosas de la vida futura. La oración le fue dictada por mí a la mañana siguiente. En sus horas medias de la mañana me fui a informar del resultado. Encontré a los pescadores muy ocupados, encontrándose ya al séptimo mercado de pescados, tomados durante la noche. Se me festejó y Cepas se puso de rodillas diciendo: Señor, Señor, tú eres seguramente aquel que Dios ha enviado para hacerme paciente en las adversidades y alegre en la abundancia. Levántele a Cepas y le dije: solamente Dios es grande, solamente Dios merece tus transportes de reconocimiento y de amor. Tan solo Dios, fuerte y poderoso, distribuye la abundancia y las bendiciones entre los que dirigen sus oraciones. Me retiré dejando a los pescadores en libertad de entregarse a sus faenas. No faltó quien, exagerando el alcance de hecho, favoreció la creencia en los milagros. La religión pura y sencilla de Jesús no existe más. Con rumbosidad delirante, honores tontos y frías reliquias, cayó esa religión al nivel de las más burdas fábulas. Las elevadas verdades enseñadas por Jesús han sido sustituidas por fantasías y los fanáticos partidarios de mi divinidad han arrastrado mi nombre entre el lodo y la sangre, en los abominables espectáculos de la Inquisición y sobre los campos de batalla. Pobres mártires. Y vosotros, intrépidos luchadores de la razón, marchad a través de los mundos, corred en busca de la verdad eterna, ascended por encima de las sofocantes humanidades y derramad luz sobre ellas. Tus esfuerzos y tu patrocinio sirvieron para la emancipación de algunos hombres, oh joven e intrépido atleta de las arenas de la inteligencia. Y tú, en cambio, mueres pobre, cansado, deseoso de vivir aún, para dar término a la página empezada. La página empezada se terminará en otra parte y tú te verás libertado de este cuerpo de fango, alejado de estos estertores de muerte, desilusionado de las sombras, empujado hacia la luz infinita, saciado de amor y de libertad. Firme campeón de una nueva idea, tú vas a expiar tu delito. La muerte está ahí. La muerte en medio de una muchedumbre gritona y estúpida, mas te sostendrán los ángeles en tu hora suprema y ascenderás hacia la eterna luz. Desciende, hermano mío, los últimos peldaños de la vida humana, ellos te llevarán hacia el vestíbulo de la eternidad. La tumba abrirá para ti los esplendores del día y te serán reveladas las armonías del poder creador. La vejez de tu cuerpo es pesada, mas el alma joven está por salir de esa tumba y te será dada, hermano mío, la revelación sublime de lo que has presentido. Habla a tus hermanos, sea aún útil a la humanidad. Estudia, pide a Dios la llave que abre la mansión fastuosa de su pura luz, penetra hacia la bóveda de los esplendorosos astros y vuelve a la tierra para darle la prueba de tus nuevos descubrimientos. A vosotros todos, hombres pensadores y hombres de acción, a vosotros, amigos míos, os corresponde la admiración de los espíritus que os han precedido. A vosotros os corresponde la fuerza, el poder y la perseverancia en la palabra y en los pensamientos de regeneración. En la manifestación de la verdad, hermanos míos, hay que garantirse en contra de los excesos de la indignación, hacia los que puede empujarnos el recuerdo del pasado, y conviene demostrarse fuertes en presencia del perdón para fundar el porvenir. Yo dirijo a todos palabras de perdón y de consuelo. Deponed las armas y amaos los unos a los otros. Un solo lazo existe para enlazar a la humanidad entera, él es el amor. No hay más que una puerta de salida de la degradación, el arrepentimiento, y si en la hora postrera el arrepentimiento hace inclinar la cabeza del culpable, la justicia de Dios, impregnada de su misericordia, se inclina sobre esa cabeza. La expiación de las culpas es inevitable, mas el arrepentimiento del pecador quita a la expiación su carácter ignominioso del castigo y la desesperación de la vergüenza. Hermanos míos, os doy la palabra de paz, os doy la promesa de vida y os bendigo. Capítulo 9. Gracias Jesucristo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Dios Creador.
de todos los multiuniversos. Gracias, Jesucristo, por tan bella información. Gracias, gracias. Hagamos una respiración. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Les voy a contar una pequeña anécdota, una historiecita pequeñita. En cierta ocasión había un padre con un hijo y la mamá pues en una casa. Entonces el padre se mantenía muy ocupado. Entonces llegó un muchachito como de 6 añitos a llamar al papá, que papi, a preguntarle algo, y el papá: no me joda, no me moleste, que estoy muy ocupado. Volvía, y cuando llegaba al otro a almorzar, el papá volvía y el muchachito: apacito, venga, tal y tal cosa, camine, juguemos, esto y esto. No me moleste, que estoy muy ocupado, le contestaba el papá. Después el muchachito le preguntó: apacito, ¿cuánto ganas por hora? Le dijo: a 5.000 pesos. El muchachito volteó y siguió su camino. Después el papá, como al otro día, llegó el muchachito y le averiguó al papá: apacito, ¿me puede prestar 3.000 pesos? No me moleste, no joda, que estoy muy ocupado. Seguía diciéndole el papá que no lo molestara. El muchachito volteaba y seguía su camino y se iba para la pieza de él. Cuando de pronto el papá, ya entró en conciencia, en remordimiento, y fue a la pieza de él y le dijo: hijo, tenga los 3.000 pesos que me pediste prestados. Entonces el muchachito ahí mismo metió la mano debajo de la almohada y sacó 2.000 pesos que tenía ahorrados y los juntó y se los entregó al papá y le dijo: papacito, ya completé el dinero que me hacía falta, tenga los 5.000 pesos, ahora sí me puedes vender una hora de tu tiempo. Para que lo escuchara, que él quería hablar con él, dialogar con él, porque es que todos los padres se mantienen ocupados y no le dedican tiempo a sus hijos. Ya cuando tienen un accidente, cuando están enfermos o cuando se les va, de pronto se mueren, ahí sí son todos arrepentidos, somos todos arrepentidos, nos remuerde el remordimiento por no haberlo escuchado, sabiendo que el Espíritu Santo manda los mensajes con los niños, que los niños son inocentes, los niños están sin pecados, y los niños nos dicen qué es lo que tenemos que cambiar y qué tenemos que hacer. Entonces, de ahora en adelante, escuchemos a los hijos, saquemos 10 minutos, una hora, juguemos con ellos, divertámonos, que todo trabajar, solo de trabajo no vive el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. O sea, el Señor es el niño que le está mandando el mensaje para que lo escuchemos. Lo siento, perdóname, te amo, gracias.
Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesucristo. Gracias Dios Creador de todo el universo. Gracias. Dos. La voz que habla por Dios. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación, mirando más allá de ella, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria, y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación, renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre Padre e Hijo. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo a las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de la creación. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo, es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento tal como dispondrás de él de nuevo, pero no como dispones de él ahora. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta, una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien tú formas parte de él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar,
En el estado de santidad la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados, a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido, hasta que elijas correctamente. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta, porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces, y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación, porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. Mi mente será siempre como la tuya, porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar, y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme, tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada de Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario, la filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Escuchas solo esto a través del Espíritu Santo en ti.
y enseña a tus hermanos a escuchar, tal como yo te estoy enseñando a ti. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase: mi yugo es llevadero y mi carga ligera, de esta forma: unámonos, pues mi mensaje es la luz. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y, consecuentemente, a comportarte como yo. El poder de nuestra decisión conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Tres. El guía a la salvación. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador de todos los multiuniversos. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Jesucristo. Te amo, Dios Creador de todos los multiuniversos. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. 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 Ahora escuchemos la continuación del capítulo del Manual del Maestro. Y después ya no se les ve más, si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar estas preguntas. 1. ¿Quiénes son los maestros de Dios? 1. Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto: de alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas. Tal vez sea una sola luz, pero con una basta. El maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios aunque todavía no crea en él. Se ha convertido en un portador de salvación. Se ha convertido en un maestro de Dios. 2. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo, y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal, y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza como una sola luz, pero como tiene la llamada en el mismo centro de su ser, esa luz no puede restringirse. Y cada uno de ellos ahorra miles de años tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. 3.
Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre: el Hijo de Dios es inocente, y en su inocencia radica su salvación. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento, o en cualquier... No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada, al responder se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer renace el mundo. 4. Este manual está dedicado a una enseñanza especial, y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente, y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se puso en duda, pues, ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su final, y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su elección, y así se les concedió. 2. ¿Quiénes son sus alumnos? 1. A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura. Una vez más, esto es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar